Yo voy a compartir con ustedes en estos minutos algunas ideas sobre humanismo e inteligencia artificial. Eh, es importante entender que yo soy un varón heterosexual cisgénero de 63 años, casado con hijos, médico oncólogo, tucumano e hispano pensante. Por lo tanto, digamos, no tengo conflictos de intereses, pero tengo severas limitaciones en mi aproximación al problema. Y las quejas tienen que dirigirse a lo que me invitaron, digamos. La responsabilidad es de los irresponsables que me pusieron frente a ustedes, ¿no? El objetivo de esta presentación es básicamente analizar 5 puntos. Reflexionar sobre la inteligencia artificial en medicina, logros, oportunidades y riesgos, y ver las soluciones al temor más importante que tenemos con respecto a esto. Hay una primera advertencia que me parece que es válida para medicina, pero es válida también para la vida, ¿no? Saber más no siempre es bueno. Saber antes no siempre es deseable. Aunque la mayoría de las veces los medios se centran en el problema de la pérdida de la memoria. En la vida cotidiana el problema más importante es no poder olvidar. Eso es lo que genera la mayor cantidad de problemas. Y un hecho que es inevitable es que las consecuencias de nuestros actos se van a producir, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana y en la vida profesional, en la vida personal, nosotros estamos utilizando constantemente inteligencia artificial. La usamos para recordar números, lo usamos para elegir caminos en la calle, lo usamos para ver el lenguaje, lo usamos para traducir, lo usamos para la logística, lo usamos para solicitar turnos, hacer consultas, lo usamos cotidianamente, lo usamos para ver películas, lo usamos para nuestro divertimento, lo usamos constantemente, también en medicina. Por lo tanto, es interesante pensar que estamos reflexionando sobre algo que está sucediendo, no que va a suceder. Este no es un problema del futuro, es un problema del presente, ¿tá? Y de hecho, hace pocas semanas el New York Times sacó una publicación en la cual mencionaba que las personas utilizan en 35 temas diferentes la inteligencia artificial para su vida cotidiana hoy. Nosotros también, ¿ok? Y desde el punto de vista ético, no se olviden que la ética está centrada en la gestión de los valores. Tristan Harris dice, el problema es que tenemos un cerebro del Paleolítico, instituciones del Medioevo y aplicaciones del siglo XXI. Por lo tanto, el problema es cómo organizar esto y cómo organizarlo desde el punto de vista médico. Algo que es crucial es que cuando uno piensa en el impacto social de la inteligencia artificial, piensa fundamentalmente en el reemplazo del trabajo del hombre, de la persona humana. Bueno, sepan ustedes que hay 2 trabajos que nadie de los que trabaja con inteligencia artificial piensa que se puedan reemplazar, que son las maestras y las enfermeras. Yo hablo de esta manera, pero podrían ser los maestros, les maestros, eso, ¿ok? Entonces, pero digamos, eso que tiene que ver con el contacto interpersonal es irreemplazable. Ahora, los médicos, lo primero que tenemos que reflexionar, especialmente post pandemia, es que no estamos examinando a nuestros enfermos. Hemos perdido el contacto personal. Y esto no lo digo porque haya hecho una encuesta, sino porque por mis comorbilidades, en los últimos 6 meses he visto 7 médicos y no he sido examinado por ninguno. Entonces, los médicos, si nos alejamos del paciente, sepamos que vamos a poder ser fácilmente reemplazables. ¿Por qué? Porque lo que nos hace, un punto esencial de nuestra tarea es la proximidad. Hay diferentes textos, todos son excelentes sobre este tópico. A mí, el que más me gusta es el de Eric Topol,
Pero claramente el texto de Topol empieza por un error médico que él padece, debido al distanciamiento entre el médico y el enfermo. Y lo plantea. Mi problema empezó a resolverse cuando un médico con lápiz y papel se sentó y me escuchó y empezó a desgranar el problema. ¿Está? ¿Ok? Hay diferencias muy claras entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial que van achicándose con el tiempo. La capacidad de almacenamiento es ilimitada en la inteligencia artificial, la memoria es infinita, la creatividad es mayor en la inteligencia humana, el lenguaje también es flexible en la inteligencia artificial, eso todavía es probable y es posible, pero aún está por detrás de nosotros. Nuestra inteligencia es curiosa, transgresora, genial, holística, cíclica, orgánica y sobre todo es proyectiva, está orientada hacia el futuro. Nosotros normalmente utilizamos la inteligencia para el pasado cuando reflexionamos, pero cuando nosotros ejercemos la inteligencia, habitualmente lo hacemos proyectándonos, yendo hacia el futuro. Como sucede con todas las innovaciones tecnológicas, hoy estamos en la cresta de la ola, luego esto bajará y luego se estabilizará. Por lo tanto, un punto importante es entender que la inteligencia artificial se ha incorporado como el octavo orden epistémico en medicina. Cuando nosotros analizamos la interacción médico-paciente, vemos que hay 8 órdenes de conocimientos que interactúan entre sí. El mágico, que empezó en la prehistoria, ninguno de nosotros revisa la currícula del médico que nos atiende. Creemos que es bueno. ¿Tá? E inclusive seguimos pensando que hay médicos que tienen ojos clínicos, con lo cual vos decís, no sé qué órgano es ese, bueno, no sé cómo. ¿Okay? El conocimiento clínico, que lo podemos hacer nacer en Grecia en el V a.C., el conocimiento patológico que empieza por Virchow en el 53, el asistido por Claude Bernard en 1870 o el radiológico por Röntgen en el 95, el predictivo de Watson y Crick en el 60, el coactivo por el marketing farmacéutico en el 80, el desiderativo, es decir, el deseo del paciente como motivación de un gesto médico en el inicios del siglo XXI, y la inteligencia artificial que pasa a ser un conocimiento que sintetiza los conocimientos anteriores, que predice con mayor precisión, que ve con mayor profundidad y que recuerda con mayor extensión. Es decir, que este conocimiento tiene que formar parte de los conocimientos que los médicos manejamos. ¿Está? Cada uno de ellos tiene un fundamento diferente, el paciente, digamos, tiene condiciones distintas cuando accede a cada uno de ellos, la terapéutica de cada uno de ellos es diferente y el impacto que la inteligencia artificial puede tener en cada uno de ellos es distinto. ¿Tá? Pero todo esto forma parte de nuestra consulta cotidiana, lo sepamos o no. Esto está pasando en todas nuestras consultas. ¿Ok? Hay una pixelización de la salud que es muy evidente. Hoy hay una enorme cantidad de sistemas que están registrando qué es lo que nos pasa de un modo mucho más preciso, de un modo mucho más constante, de un modo mucho más ignorado. ¿No? Pero hay sistemas que saben de nosotros mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿No? Y que pueden predecir con bastante precisión una serie de nuestras conductas. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer consciente, porque lo peor que nos puede suceder es que esto suceda sin que nosotros lo sepamos. ¿Ok? La relación médico-paciente en el siglo XXI ha cambiado con respecto a la relación clásica. El conocimiento médico ya no está en el médico. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? En Internet. ¿Dónde está el diagnóstico? En la patología molecular. ¿Dónde está la estadificación? En las imágenes. ¿Dónde está la decisión? En los protocolos. ¿Dónde está el éxito? En los medicamentos. ¿Dónde está la eficacia? En los big data. Entonces la pregunta es,
¿Y el médico? En el siglo XXI, el médico, ¿para qué sirve? Y uno lo que tiene que entender es que el médico sirve para integrar todos esos conocimientos y personalizar las terapéuticas. Es decir, que en el siglo XXI, ¿el médico es humano o es innecesario? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial es el último desafío y quizá el más importante a que los médicos recuperemos una condición que nunca debemos perder, que es la condición de nuestro humanismo, de nuestra persona al servicio del otro. ¿Está? El impacto de la inteligencia artificial en medicina es enorme. En el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento y en la paliación. En el conocimiento. No les quepa ninguna duda que ya hoy la mayoría de las publicaciones están teniendo como un autor fantasma a la inteligencia artificial. En el futuro, el autor principal va a ser la inteligencia artificial. Y el volumen de producción va a ser de tal magnitud que solo otra inteligencia artificial va a poder detectar cuándo ha sido producido por inteligencia artificial y cuándo no, y cuándo debe ser publicado y cuándo no. Es decir, que es esperable que en los próximos meses o años nosotros tengamos un aluvión de publicaciones. Por supuesto que van a estar sesgadas, por supuesto que van a ser controvertidas, por supuesto que van a tener... Ok, igual que las de hoy. No se olviden que hoy publicar un trabajo negativo que no ha sido patrocinado es similar al mito de Sísifo. No encuentra revista en la que publicarse. Ahora, cualquier resultado positivo patrocinado encuentra rápidamente un nicho donde publicarse. Por lo tanto, sepamos que el conocimiento que hoy manejamos también está sesgado, por lo mismo que va a estar. Pero en la patología, en las imágenes, en la toma de decisiones, en los fármacos, en la toxicidad, digamos, con todos nuestros sesgos. ¿Tá? Yo los escuchaba recién en el panel anterior. A ver, nosotros tenemos que saber que la farmacología tiene un problema de género. 90% de la información farmacológica ha sido estudiada en hombres, aunque el 70% son pacientes mujeres. ¿Tá? ¿Okay? Y eso hay que resolverlo. Por otra parte, la inteligencia artificial cada vez va mejorando sus rendimientos en medicina, en el conocimiento. Hoy la inteligencia artificial es un médico de un promedio 8. Es decir, que es un médico que está dentro del 20% más elevado. Y dentro de muy poco tiempo va a ser un médico con un promedio 10. En la información, en el conocimiento, en la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, nosotros los docentes tendremos que empezar a evaluar cómo se formula una pregunta, más que cómo se obtiene una respuesta. ¿Ok? Pero hay un problema nociológico básico en medicina. Y es, en medicina nosotros tenemos dos órdenes de problemas. Tenemos problemas que parecen rompecabezas, donde los datos son útiles. Claro que sí. Tener la forma del rompecabezas o el vacío de la pieza que falta nos ayuda a resolver el problema. Para esos rompecabezas, la observación, es decir, detectar la diferencia entre cosas similares, o la comprensión, es decir, detectar lo similar entre diferentes, es fundamental, como dice Jorge Wagensberg. Pero el segundo orden de problemas son los misterios. Y en los misterios los datos son inútiles. Ahí la imaginación, la revelación, la intuición y hasta los sueños nos ayudan a resolver misterios. Y los médicos nos enfrentamos a rompecabezas y a misterios, casi por igual. Para los misterios la información no sirve. Los datos no aportan nada. Se resuelve de otra manera. Y la manera en la que el médico se aproxima al misterio
es tocando al enfermo. Eso es lo que no debemos olvidar. Por eso recordemos las advertencias. Saber más no siempre es bueno, saber antes no siempre es deseable. El problema más importante de la memoria es no poder olvidar. Y las consecuencias de lo que hagamos o dejemos de hacer son inevitables. Hay una correlación directa entre buscar y encontrar. Cuanto más precozmente busques, más encuentras. Cuanto más frecuentemente busques, más encuentras. Cuanto más exhaustivamente busques, más encuentras. El problema es qué encuentras, ¿tá? Porque lo concreto es que la mayoría de las veces lo que se encuentra, por lo menos en mi especialidad, es que aumenta notablemente el sobrediagnóstico. Y claro, el problema del sobrediagnóstico es que es una buena noticia. El sobrediagnóstico mejora nuestras estadísticas, aumenta la incidencia, aumenta la sobrevida global, aumenta la supervivencia por estadios. Ahora, el inconveniente es que lleva sobretratamientos. Es decir, sometemos a un número mucho mayor de gente a tratamientos que probablemente no sean necesarios. Y no debemos olvidar que la medicina solo sirve para dos cosas: para que la gente viva más o para que la gente viva mejor. Idealmente las dos. Pero si no se pueden las dos, tiene que elegir el paciente. Vivir menos y mejor puede ser más deseable que vivir más y peor. Y esto es algo que lo vemos con mucha frecuencia cuando vemos el problema de la longevidad. Hasta los 85 años la longevidad se vive como un bien. De los 85 a los 95 años, la longevidad se vive como un trabajo. Y de los 95 años en adelante, la longevidad se vive como un castigo. Hay pocas cosas en la vida en la que algo en 10 años pase de ser un bien a ser un trabajo o a ser un castigo, ¿no? Quizá el matrimonio es una de las cosas que puede en 10 años cambiar de signo. Pero digamos, en general no son muchas, ¿está? Pero usted imagínense que prolongar un bien es una bendición. Prolongar un trabajo es esclavizante. Y prolongar un castigo es torturante. Por lo tanto, frente a un problema concreto, algo puede pasar de ser deseable a indeseable. Y ahí los datos no nos dicen nada. ¿Ok? El problema de la expectativa de vida es que durante mucho tiempo intentamos resolverla recurriendo a la magia, la oniromancia, los oráculos, los profetas, los sortilegios, los augures, las vísceras de animales, los astrólogos, la adivinación. Ahora, en el siglo XX aplicamos un método descubierto en el siglo XVII, que es imaginar el futuro matemáticamente. Y esto es el origen de las estadísticas y el origen del cálculo de probabilidad de las cartas de Pascal y Fermat. Ahora, para poder matematizar un futuro, tenemos que tener un número de alternativas limitadas. Nosotros, para poder ponerle número a las cosas, tenemos que limitar las alternativas. Y así nace la bioética algorítmica. Imaginar los futuros posibles, asignarle a cada uno probabilidades, condicionar los mismos por comorbilidades genética o poblacional, asignarle un beneficio a las diferentes opciones, evaluarlo el riesgo, calcular el riesgo-beneficio y seleccionar el camino más eficaz. Es decir, ¿es factible hacerlo? Sí, por supuesto. Estoy absolutamente seguro que Nicolás puede hacer esto 10 millones de veces mejor y muy rápido. Imaginar un Waze de los problemas morales no es difícil. El problema es si esta es la manera en la que queremos resolver los problemas. Porque el sesgo, el impacto de la costo-eficacia va a presionar en las dos cosas. Las soluciones más evidentes van a estar sesgadas y los caminos más eficientes van a estar priorizados. La bioética que intenta resolver los problemas es una bioética que trata de gestionar los valores y por lo tanto es narrativa, es contextual. Los altos precios de los medicamentos han influido enormemente, no solo en la accesibilidad de los pacientes, no solo en la sustentabilidad de los sistemas de salud, sino en la creatividad científica.
Observen ustedes en todas sus especialidades la creatividad de las últimas publicaciones. Y van a ver que en los últimos 5 años, en medicina, ha habido un enorme descenso de creatividad. Fíjense cuándo se exploran dosis menores, cuándo se exploran tiempos menores, cuándo se exploran... A ver, mencionaba Victoria en el panel anterior, la prevención cuaternaria. Observen ustedes lo difícil que es implementar la prevención cuaternaria. Observen en oncología lo difícil que es implementar quimioterapias metronómicas. Observen ustedes lo difícil que es implementar administración de inmunomoduladores a dosis mínimas. ¿Qué es lo que pasa? No hay dinero para poder pagar la creatividad de aquellos que intentan investigar algo que va en contra de la ganancia de la industria que promocionó eso. ¿Está? Ahora, la respuesta a este desafío de las inteligencias artificiales en medicina es más humanismo. Es no olvidar que el origen de nuestro arte es la filantropía al menesteroso. Nosotros elegimos hacer medicina porque elegimos cuidar al que sufre. No debemos nunca olvidar eso. Y el humanismo médico básicamente recupera 5 cosas. La revalorización de la persona humana, la revalorización de la figura médica, la sensibilización moral, el cuidado de la palabra y la gestión de los valores. Esto es el humanismo médico. Y básicamente comprende el enfermar de la persona humana porque es testigo de la vulnerabilidad, la limitación, el padecimiento, el sufrimiento y la muerte. Es decir, la invasión, la expropiación, la punición, la angustia y la desaparición. Pero también somos testigos del sanar de la persona humana. La recuperación, la restauración, la armonía, el aprendizaje, la vitalidad. Es decir, la superación, la revalorización, la liberalización, el dominio y la apropiación. Y el acto médico, lo que nosotros tenemos que recuperar en el acto médico, es la multidimensionalidad del acto médico. La dimensión científica, en la cual la inteligencia artificial podrá ser un auxiliar muy potente. Puede ayudarnos a gestionar la información y los datos de un modo muy eficiente. La dimensión artística, donde no va a tener ningún rol, que tiene que ver con el cuidado, con la aproximación, con el gesto, con el estilo del médico. La dimensión mágica, que tiene que ver con el efecto placebo, no va a tener ningún rol. La dimensión moral, que tiene que ver con la revalorización del aquí y el ahora. Y la dimensión humana, que tiene que ver con esa interacción pedagógica en la cual el médico y el paciente se enseñan mutuamente. Nosotros somos como un diamante al que cada uno de los pacientes lo va como puliendo. Cada uno de nosotros tiene un listado de pacientes que es inolvidable por lo que nos dio. ¿Está? Todas estas se conjugan en 3 tópicos. La capacidad de escucha, el cuidadoso examen clínico y la prudencia de la indicación o el consejo. Los médicos debemos entender que con la inteligencia artificial va a aumentar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Va a mejorar falsamente el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Se van a promover tratamientos en forma sesgada. Se va a dar una información pronóstica exacta de una dolencia que frecuentemente esa información exacta va a ser errónea para la persona. Y con la inteligencia artificial se va a facilitar el camino de decisiones que no necesariamente van a priorizar el más ético, sino el más costo eficiente. Recordemos, saber más no siempre es bueno. Saber antes no siempre es deseable. El problema de la memoria es no poder olvidar.
y las consecuencias son inevitables. Esto el paciente debe saberlo. Podés buscar y saber más, podés saber antes. No lo vas a olvidar nunca y las consecuencias las vas a sufrir. ¿Ok? Ahora, todos vamos a estar más tranquilos, ¿eh? Todos vamos a sentir que hacemos mejor las cosas. Todos nos vamos a sentir más seguros. ¿Está? Por eso, un punto crucial es volver a los orígenes. El médico es y no puede no ser, sino vir bonus medendi peritus. Hombre bueno, experto en el arte de curar. Buena persona, experta en el arte de curar. La inteligencia artificial va a manejar de un modo extraordinario los datos y la información. La experiencia nos va a permitir generar un criterio para juzgar la validez de esos datos y esa información. La humanidad nos va a permitir comprender que podemos individualizar a la perfección el tratamiento de un tumor, pero solo si se adecua a los valores y deseos de la persona que estamos tratando, haremos buena medicina. Olvidar que la mitad de nuestro arte es ser buena persona es olvidar una parte importante de la medicina. Muchas gracias.